¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Sentíes, soy parte del equipo de Va por Todos MX y el objetivo de esta plática es ofrecer algunos argumentos para poder hacer el trabajo de promoción del voto o para quienes tienen todavía algunas dudas sobre la manera como van a emitir su voto este 2 de junio, puedan tener más elementos para tomar una decisión informada. La presentación dura aproximadamente 30, 40 minutos. La voy a dar de corrido y les agradeceré mucho que me dejen sus preguntas y comentarios en el chat o se comuniquen con nosotros a través de el WhatsApp para responder dudas, comentarios o inquietudes. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, pues Va por Todos MX es un movimiento 100% ciudadano que nació el año pasado de una manera completamente orgánica. Nació con el propósito de organizar autobuses para llevar de una manera cómoda y segura a las personas que querían participar en las grandes marchas que hubo en defensa de la democracia y del INE en noviembre de 2022, febrero 2023 y febrero 2024. Nuestro propósito es defender y fortalecer la democracia en nuestro país y particularmente de cara a este próximo proceso electoral, de lograr una participación histórica que nos permita poner un freno al avance de este gobierno populista y autoritario. Estas elecciones de 2024 son probablemente las más importantes en la historia reciente de México, primero porque son las más grandes de la historia. Vamos a elegir más de 20,000 cargos de elección popular. Vamos a renovar presidente, Congreso, pero también gubernaturas, presidencias municipales, jefe de gobierno de la Ciudad de México y otros cargos. También es muy importante porque somos casi 100 millones de mexicanos con una credencial de elector vigente, casi 10 millones más que en 2018, pero sobre todo lo más importante es porque en estas elecciones nos vamos a jugar el futuro de nuestro país. Vamos a elegir entre continuar viviendo en un país democrático y libre o permitir el avance de un gobierno populista y totalitario que nos lleve hacia una dictadura. En estas elecciones tenemos dos futuros posibles. Un futuro que nos permite la posibilidad de elegir y cambiar nuestros gobernantes periódicamente y seguir teniendo un sistema de gobierno en donde los ciudadanos podamos participar en la toma de las decisiones. O podemos permitir el avance de un régimen en el cual una sola persona toma las decisiones, en donde no podemos volver a tener elecciones, no podemos volver a elegir para cambiar gobernantes y estaríamos, por lo tanto, eligiendo un régimen vitalicio, ¿no? Estaríamos aquí comprometiendo el futuro de las próximas 2 o 3 generaciones de mexicanos. En nuestro país, el sistema de gobierno tiene 3 poderes, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno de ellos tiene una misión que está perfectamente clara y acotada y que el equilibrio entre estos 3 es lo que nos permite tener un sistema democrático. En los últimos 5 años hemos visto que este equilibrio se ha ido perdiendo. Y esta es una señal de alarma porque para que exista un gobierno democrático y un país libre, tiene que existir un equilibrio entre quien coordina las acciones de gobierno, quien hace las leyes y quien vigila que se cumplan. Hoy en día los 3 poderes se ven más o menos así. La figura del Ejecutivo ha crecido, ha ido ganando poder y pues hemos tenido numerosas pruebas en las cuales su actuar pasa por encima de la ley y por encima de las instituciones
y busca claramente ganar cada vez un poder más absoluto para tener las decisiones sobre lo que ocurre en nuestro país y sobre el futuro de millones de mexicanos. Tenemos un poder legislativo que básicamente está secuestrado por un partido que tiene la mayoría y que no solamente tiene la mayoría, sino que además es completamente leal y está sujeto a las ocurrencias o a las instrucciones del Ejecutivo, no al bien de los mexicanos. Y tenemos un poder judicial que constantemente es atacado y constantemente se llevan a cabo pues iniciativas, ocurrencias o pues ataques con el fin de debilitarlo. Esto tiene grandes riesgos porque al perder el equilibrio perdemos el sistema democrático que tenemos y eso necesariamente nos lleva o nos permite afirmar que avanzamos hacia un gobierno populista y autoritario. En un gobierno autoritario se pierde la libertad, la seguridad, la posibilidad de progresar, la libertad para comunicarse, la posibilidad de tener acceso a Internet, la prensa libre, la televisión abierta, sin, eh, sin sí, sin que sea aleccionadora, se pierden oportunidades, hay un ataque a los derechos humanos y la vida pierde su valor. Hay un dicho popular que dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. En las últimas décadas, varios países de América Latina han avanzado hacia un sistema de gobierno totalitario, hacia una dictadura, y en casi todos los casos, el dictador llegó al poder a través de las elecciones, es decir, que las personas eligieron al dictador pensando que les ofrecería mejores oportunidades, creyendo en promesas vacías, y ahora tienen sistemas de gobierno que no pueden votar, no pueden remover a sus gobernantes y viven una situación de retraso y de pobreza de la que es muy difícil salir. Tomando la experiencia de otros países y analizando el avance y los resultados de este gobierno en los últimos 5 años, podemos afirmar que existen varios focos rojos que debemos conocer y tener en cuenta para tomar una decisión este 2 de junio que va a determinar el futuro de nuestro país. El primero de ellos es que podemos afirmar con contundencia que estas elecciones vamos a elegir solamente entre dos opciones, o continuar con un sistema de gobierno democrático y con un país libre, o avanzar hacia una dictadura. Y esto podemos afirmarlo por varias razones. Una de ellas es el ataque constante y virulento a las instituciones, especialmente las que garantizan nuestra democracia, un desprecio total por la ley y un presidente que considera que su autoridad moral está por encima de todo y de todos. El riesgo de permitir que avance este gobierno o este grupo de poder es perder nuestra libertad, perder la posibilidad de elegir a otros gobernantes una vez que termine el periodo de gobierno de 2024 a 2030. Otro foco rojo que no podemos dejar de tener en mente es el ataque a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, la Suprema Corte de Justicia está integrada por 11 ministros que son elegidos para un periodo de servicio de 15 años. Actualmente, la Corte está integrada por 11 ministros. De estos 11, hay 8 que son leales a la Constitución, es decir, que su actuar es congruente con la misión que les fue encomendada, y hay 3 que son incondicionales al régimen. Dicho de otra manera, a ellos no les interesa velar por la Constitución ni impartir justicia, sino simplemente seguir las instrucciones de un presidente con una enorme ambición de poder absoluto. El riesgo para la Suprema Corte de Justicia no es solamente lo que hemos visto hasta ahora, sino es lo que puede ocurrir en el próximo periodo de gobierno. En el periodo de 2024 a 2030,
4 de los ministros actuales terminan su periodo de gobierno y tienen que ser sustituidos. Si para sustituir a estos 4 ministros se eligen personas con un perfil similar a los últimos 3, entonces tendremos que en la Suprema Corte habrá 7 ministros incondicionales al régimen y solamente 4 leales a la Constitución. Y con esto tendremos una Suprema Corte débil e imposibilitada para poner un freno a los abusos de poder. Otro foco rojo importantísimo que no podemos dejar de mencionar es la militarización. Una de las promesas no cumplidas del presidente saliente era sacar poco a poco de las calles a las Fuerzas Armadas y regresarlas a la misión para las cuales fueron fundadas, que es la protección del territorio nacional y la ayuda a la ciudadanía en caso de desastres o de emergencia. Lejos de esto, lo que ha ocurrido es que las Fuerzas Armadas tienen cada vez más funciones, cada vez más injerencia en la vida del país, sin que esto esté regulado y sin que esto tenga una claridad y en las normas de operación, lo cual da pie a una enorme corrupción, porque entonces no hay una forma, no hay algo que regule si los militares van a operar una línea aérea o si van a construir y operar un hotel o un aeropuerto, de qué manera elegirá a los proveedores, se harán las compras, se tomarán las decisiones. Una de las misiones que se les encomendó a las Fuerzas Armadas fue la seguridad de los ciudadanos, para los cuales no están preparados, no existe una estrategia, no existe un plan, y eso es en parte el problema de tan malos resultados en la seguridad con esta administración. Pero sobre todo, tomando la experiencia de varios países vecinos, varios países de América Latina, podemos afirmar que un proceso de militarización antecede a una dictadura, a un sistema populista y autoritario. Hay varios países de América Latina que tienen ahora un sistema populista y autoritario cuyo gobernante fue elegido en unas elecciones libres. Entonces, este es un riesgo que no podemos dejar de considerar. Y pues bueno, más allá de estos riesgos y estos focos rojos que es importantísimo tener claros y compartir con todas las personas que piensan que su voto no es importante o que no han decidido a quién le van a dar su apoyo este 2 de junio, quisiéramos dedicar unos minutos a dar algunos argumentos, es decir, algunos datos duros que nos permitan evaluar cuál de las opciones que tenemos en estas elecciones es la que nos va a llevar al modelo de país que queremos. Hay un dicho popular que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho, y una cosa son las promesas y otra cosa son los datos. El primero de ellos es el bienestar. Una de las promesas, de las grandes promesas del presidente saliente era velar por el bienestar de los mexicanos. Los datos demuestran que eso no ha resultado así. En esta administración hay 406 programas sociales menos que en 2018. En casi todos ellos hay enormes irregularidades y falta de transparencia en su administración. Se ha hecho creer a sus simpatizantes que los programas sociales son dádivas del presidente a las personas que le han mostrado su lealtad o su apoyo, y que son concesiones que pueden perder en función de su decisión de voto. Y esto básicamente es un delito, porque los programas sociales son derechos constitucionales que han estado regulados desde hace décadas en México. El primer programa social que existió fue la Seguridad Social, y que se creó en 1943. Y además estos programas se financian con los impuestos que pagamos todos los mexicanos, de tal manera que son pues derechos adquiridos, que son programas que otorga el gobierno como institución y no el presidente en turno. Pero más allá de eso, si vamos a los resultados del INEGI, podemos ver que en 2021
hay mucho más personas en situación de pobreza extrema que en 2018. Hoy hay 2,5 millones de mexicanos más que en 2018 que no tienen la posibilidad de adquirir una canasta básica. La forma como operan los apoyos y los programas sociales tiene enorme falta de transparencia y corrupción. Tomemos como ejemplo el programa de apoyos para adultos mayores, que es no solamente un programa icónico que ha querido poner este gobierno como icónico, sino que además es una bandera y un eje importantísimo en la campaña de la candidata del presidente. Y podríamos decir nada más algunas cosas para darnos idea de la falta de transparencia y de la corrupción con que esto se maneja. No existe un padrón, una lista o un estimado de cuántas personas hay en México mayores de 65 años que tienen necesidad de cobrar este apoyo y que están inscritos, que tienen una tarjeta que les permite cobrar. Bueno, es un derecho constitucional y se ha hecho creer a las personas lo contrario. Está establecido por decreto presidencial desde la administración del presidente Fox. Y pues bueno, hagamos como un ejercicio rápido de números para darnos cuenta de la magnitud del uso irresponsable o poco transparente de los recursos. El monto de la pensión bimestral es de 6,000 pesos a partir de enero de 2024, lo que significa que se pagan seis veces durante el año, es decir, a cada persona se le pagarían 36,000 pesos al año por este concepto. El Consejo Nacional de Población estima que a partir de mediados de 2024 habría en México 11,217,534 adultos mayores de 65 años y ellos calculan o asumen que el 100% de estas personas va a recibir este apoyo. Si nosotros hacemos el cálculo de 11,217,534 por 36,000 pesos, nos daría que para el pago de pensiones se necesitarían 403,831 millones. Sin embargo, en el presupuesto de 2024 se apartó una cantidad de 455,000 millones para este fin, para este concepto. Esto nos da una diferencia de 51,000 millones de esta cantidad. No sabemos quién la cobra. Ellos en sus registros, el gobierno dice que se paga a estos 11 millones de personas. No hay ninguna comprobación de que en realidad el 100% de estas personas lo cobren. Y pues bueno, además yo creo que todos nosotros conocemos por lo menos una o dos personas que son mayores de 65 años y no cobran esta pensión. Pero si en el supuesto caso de que el 100% lo cobrara, aún sobrarían 51,000 millones, que no sabemos a dónde van a parar. Y este no es un asunto menor si consideramos que el presupuesto anual de Conagua para 2024 son 55,000 millones. Esto significa que el desvío de recursos de este apoyo sería suficiente para prácticamente duplicar el presupuesto para que todos los mexicanos tengamos agua potable en cantidad y calidad suficiente. En el campo de la salud, los resultados no son más alentadores con la suspensión del Seguro Popular, la creación del INSABI, el fracaso absoluto del INSABI y algo que le llaman ahora el IMSS Bienestar. Más de 15 millones de personas quedaron fuera del sistema de salud. Hoy en día, más de 56 millones de mexicanos no tienen acceso a un sistema de salud. Y esto representa no solamente que pues su vida y su salud son altamente vulnerables porque el sistema no se da abasto para atender la demanda, sino que ahora los mexicanos necesitan destinar por lo menos el 30% del gasto familiar a cuidar su salud, cosa que antes no tenían que hacer. Y la esperanza de vida de los mexicanos se redujo en 6 años en los últimos 5 años de administración. Pero más allá de eso, los resultados en la administración de la salud en México
significan para los mexicanos muerte. Esta estadística, esta gráfica que está aquí, es una gráfica de defunciones registradas en el INEGI y el 95% de las cuales se debe a padecimientos prevenibles, enfermedades prevenibles. El enorme aumento que vemos aquí corresponde a 2022, es decir, no son causas imputables a la pandemia, sino son muertes post pandemia y son el resultado de la destrucción del sistema de salud. De acuerdo a la OCDE, México es el país con el más alto índice de muertes prevenibles por enfermedad. En el tema de la seguridad, los resultados no son más alentadores. Esta política de abrazos y no balazos nos ha llevado a un aumento en la inseguridad de una manera increíble, como no lo habíamos visto en muchas administraciones anteriores. Aquí tenemos una tabla comparativa de lo que ocurrió entre 1982 y 2018, es decir, durante 36 años. Y de este lado vemos lo que ocurrió únicamente en 4 años de gobierno. Los números son increíblemente más altos, a pesar de que el periodo que abarcan es muchísimo, muchísimo menor. Hoy en día, 95 de cada 100 mexicanos se sienten inseguros en el trabajo, en el trayecto, cuando están en un espacio público. Y este no es un tema menor. Ahora, 81% del territorio nacional está afectado por el crimen organizado. Pero de una manera más puntual y que verdaderamente deja el corazón apachurrado, es saber que dentro de esta inseguridad, los más afectados o uno de los sectores más afectados son los niños y los adolescentes. A partir de 2019, el homicidio es la primera causa de muerte en niños y adolescentes de 10 a 19 años. Esto es debido a el crimen organizado o debido a que los cárteles reclutan jóvenes para ofreciéndoles dinero fácil y rápido y únicamente los llevan a la muerte. Aquí esta gráfica es clarísima, como a partir de 2028 el homicidio crece como causa de muerte en este grupo de población. Aquí en 2023 aparentemente hay un descenso, esto no es un dato real. Los datos de 2023 no se han acabado de registrar, el dato final lo tendremos hasta agosto de 2024. Y algunos expertos en temas de seguridad afirman que la impunidad en esta administración es entre 99 y 100%. El tema del agua también es un tema importantísimo. Actualmente, 60% del territorio nacional sufre de sequías graves a muy graves. Sin embargo, el 40% del agua potable se pierde en fugas, no se ha invertido en infraestructura hídrica en décadas. Y el día cero para la Ciudad de México es el 26 de junio de este año. El día cero es el día en que se estima que se acaben las reservas de agua para esta ciudad. Y sin embargo, aquí tenemos una gráfica que muestra cómo se divide el presupuesto de gobierno para 2024 y que nos deja ver con absoluta claridad y contundencia cuáles son las prioridades. La mayor cantidad de presupuesto se va para el rubro de petróleo y gas natural. Aquí podemos incluir el presupuesto para Dos Bocas. En desarrollo regional podremos incluir la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México o del aeropuerto de Tulum, que también se lleva una parte importante del presupuesto. Este rubro es transporte por ferrocarril. Aquí tenemos el Tren Maya, es decir, las 3 obras icónicas de este gobierno se llevan muchísimo más de la mitad del presupuesto para el país. Y este rubro aquí chiquitito que casi no se alcanza a ver es la cantidad de presupuesto destinada para que los mexicanos tengamos agua potable. Y esto no solamente muestra con claridad cuáles son las prioridades, entre ellas no está el bienestar y la salud de los mexicanos. Si no tenemos agua, no podemos garantizar la seguridad alimentaria. Es decir, que además de todo lo que implica no tener agua en nuestra casa,
está en riesgo la posibilidad de tener alimentos suficientes para todos durante los próximos meses o años. En educación, los resultados tampoco son mejores. Las últimas pruebas PISA, que se aplican a estudiantes de 15 años en más de 80 países, nos colocan en el lugar 51 de 80, es decir, caímos del lugar 37 al lugar 51. Y aquí se puede ver que la mitad de los estudiantes no tienen comprensión lectora, es decir, no entienden lo que leen, no tienen habilidades matemáticas básicas y no tienen comprensión de las ciencias. Esto significa que los estudiantes mexicanos no tienen habilidades de comunicación, no tienen habilidades para resolver el problema y tampoco tienen los conocimientos y las habilidades para entender su realidad y para poder construirse un mejor futuro. Hay algo que se llama la nueva escuela mexicana, que fue impuesto, brincándose también todas las normas, y esta nueva escuela mexicana sacó unos nuevos libros de texto a partir de este ciclo escolar, en donde el adoctrinamiento tiene un lugar mucho más importante que el conocimiento. Una de los logros, muy entre comillas, de esta administración es que el salario mínimo se ha incrementado de una forma significativa. Sin embargo, en la vida real podemos ver que más salario no significa tener mayor bienestar, porque en todos los casos más salario significa también más gasto. Aquí tenemos el precio de la canasta básica en 2018, el precio en 2024. El precio de la tortilla prácticamente se ha duplicado, el precio de la gasolina ha subido más o menos 30%. Ahora, sin un sistema de salud, las personas necesitan gastar 30% de su ingreso para cuidar su salud. Los útiles escolares también han subido, entonces es una falacia el afirmar que porque ha subido el salario mínimo, ahora los mexicanos pueden comprar más cosas o tienen acceso a mayor bienestar. Una de las últimas reformas o de las últimas ocurrencias de este gobierno que se autorizó antes de que terminara esta legislatura es darse el permiso para tomar tu patrimonio. A través de una modificación en la ley de Afores, de una manera mágica, se convierten los fondos privados del ahorro para el retiro en fondos públicos que se pasan al Banco del Bienestar y se utilizan para cubrir pensiones, ¿no? Esto es una forma inaceptable de financiar los programas sociales porque está utilizando recursos que eran del ahorro de particulares y es una forma insostenible porque no puede estar financiando a través de gastarse todo el dinero de gobierno que existía para otros fines. Esta administración disolvió y tomó el dinero de más de 109 fideicomisos. Muchos nos preguntan o nos expresan una preocupación por los jóvenes, por encontrar una manera eficiente de motivarlos, de hacerles ver que su voto es importante y que lo que se están jugando es su futuro. Compartimos aquí 4 argumentos muy sencillos para poder abrir como esta conversación con los jóvenes que tenemos alrededor y a partir de ahí pues poner sobre la mesa que el votar es para ellos un derecho, pero también es una responsabilidad y que tiene particularmente en estas elecciones una importancia crucial en definir su futuro. Un argumento muy simple, pero que les suele ser muy significativo es simplemente abordarlos con la pregunta, ¿dejarías que tu abuelita decida por ti? La respuesta natural de la mayoría de ellos es no. Y hay que hacerles ver que cuando dejan de votar, eso es lo que está ocurriendo, porque el grupo de población que más vota en México son las mujeres mayores de 70 años. Y hay 3 temas que para ellos son muy sensibles. Uno de ellos es su libertad, otro es
la posibilidad de prepararse, de tener estudios que les permitan construir el futuro que quieren, y otro es el cuidado de su salud, perdón. Aquí debería decir salud. Pero bueno, son tres temas muy sensibles que están ahorita como desprotegidos o están en riesgo si permitimos el avance de este gobierno de destrucción y de muerte, porque en la medida que hay más inseguridad, hay menos libertad. Cuando los papás estamos con miedo de que nuestros hijos salgan y sean víctimas del crimen, pues entonces restringimos horarios, restringimos permisos, restringimos libertades. Y esto es algo que les afecta de una manera importante, y también el hacerles conciencia que en un sistema de gobierno totalitario no tendrían libertad de comunicación, libertad de tránsito, libertad para viajar, libertad para tener internet, para reunirse con sus amigos, etcétera. ¿No? Todas las libertades se ven fuertemente disminuidas. Si su familia no está en posibilidad de financiar la educación privada, tendrán que ir a la educación pública y tomar la opción de la carrera o la universidad a la que puedan acceder, no necesariamente la que quieran. Y pues también en el tema de la salud, cuando tenemos un sistema de salud prácticamente en ruinas, pues las familias que no están en posibilidad de financiar un seguro de gastos médicos mayores, pues son altamente vulnerables porque ante una enfermedad catastrófica posiblemente no van a tener el tratamiento o las medicinas que necesiten. Pero sobre todo lo más importante para promover el voto y para tomar una decisión de voto es preguntarnos si nuestra vida, si nuestra familia está mejor que antes, qué ha cambiado, qué hemos perdido, qué queremos tener, a qué aspiramos y qué nos separa de este ideal de país o de este sueño. Es importantísimo que tengamos claro que más allá de los datos, más allá de los partidos, los candidatos de la clase política, este junio se trata de decidir el futuro que queremos, lo que queremos para nosotros y para nuestra familia. Los dos panoramas que tenemos son radicalmente opuestos y son los únicos que hay. Es avanzar a un sistema que nos permita seguir viviendo en libertad o avanzar a un sistema que nos lleve hacia un sistema totalitario. Podemos optar por un futuro luminoso y con oportunidades, o por un futuro gris y sin posibilidades de progresar, en donde la pobreza sea el futuro o el destino de todos los mexicanos. Es muy importante recalcar siempre que el voto es libre y secreto. No, es importante que todos sepamos, pero que también comuniquemos que nadie puede quitar el derecho de cada quien a elegir libremente su futuro, elegir lo que quiere para su familia, y mucho menos bajo amenazas de tener consecuencias, de perder programas sociales, de perder el trabajo, de perder beneficios. Todo mundo aquí en México debería de poder emitir un voto libre, secreto e informado. Este 2 de junio, como bien hemos dicho, no se trata de candidatos, no se trata de partidos, no se trata de la clase política, se trata de definir el futuro que queremos para nosotros, no solamente en el corto plazo, sino para las próximas 2 o 3 generaciones. Es muy importante que analicemos nuestra decisión haciendo un balance entre lo que cada una de las opciones puede aportar a nuestra vida, sin perder de vista los datos y las propuestas, es decir, no irnos con las promesas vacías, sino hay que ver qué es lo que cada una de las opciones tiene para ofrecer en función de resultados previos, de habilidades, de competencias, de sistema de valores y creencias, etcétera. Es muy importante analizar los datos, los hechos. Es muy fácil prometer, pero no siempre es fácil cumplir. Hay que ver no solamente lo que nos ofrecen, sino de qué manera eso podría llegar a ser posible y de qué manera se va a llevar a cabo, cómo se va a financiar, si es factible, si no es factible, etcétera, ¿no? Tercer, ser muy cuidadosos
en la toma de nuestras decisiones. Y pues bueno, una duda generalizada que pues nos preocupa en la medida que más nos acercamos al 2 de junio y es de qué manera vamos a votar para que asegurarnos que nuestros votos sean válidos. La norma general es que hay que elegir únicamente un partido en cada boleta, cualquiera que sea tu decisión, cualquiera que sea tu elección, elige solamente uno de los partidos. Esto es mucho más contundente, mucho más claro y facilita enormemente el conteo de los votos el día de la elección. Los partidos que van en coalición tienen que, se cuentan los votos de diferentes maneras. Cuando nosotros damos el voto solamente a uno de los partidos que forman la coalición, el candidato obtiene un voto y los partidos obtienen también un voto. Cuando nosotros marcamos en la boleta 2 o 3 partidos de la coalición, aquí hay algunas formas, aquí están marcados 3 partidos de una coalición, aquí 2, aquí otra combinación de 2 y aquí otra combinación de 2. Estos votos son válidos en todos estos casos. El candidato de la coalición obtiene un voto, pero el voto entre los partidos se divide, es decir, si se eligen, se marcan los 3, cada voto se lleva, cada partido, perdón, se lleva una fracción de voto, es decir, un tercio o medio voto. Y esto complica enormemente el conteo el día de las elecciones porque hay que sumar no solamente votos completos, hay que sumar tercios o medios de voto. Y esto va a ser muchísimo más complicado. Y esto tiene también una enorme importancia a la hora de lograr contrapesos en el Congreso. Empezamos esta plática diciendo que hemos perdido el equilibrio entre los 3 poderes de gobierno y que hoy en día el poder legislativo está básicamente secuestrado por un partido. Es muy importante que para que podamos tener una mayor representación de otros partidos en el Congreso para que las decisiones que se tomen ahí y las leyes que ahí se emitan, se modifiquen, se aprueben o se cambien, tengan como las voces o el apoyo de muchos grupos. Y si nosotros damos a los partidos fracciones de votos, disminuimos su posibilidad de elegir diputados y senadores por representación proporcional y entonces tendrán una menor representación en la Cámara. Entonces, lo que más nos conviene en todos los casos, cualquiera que sea tu elección, es elige solamente un partido en cada boleta. Y aquí hay una particularidad del voto válido. Estamos ante una elección de Estado en donde tendremos una maquinaria de gobierno en apoyo a la candidata del presidente y parte de sus estrategias es coaccionar el voto, es amenazar a las personas que son beneficiarias de los programas sociales con que los van a perder en función de si eligen una opción distinta o amenazarlos con perder su trabajo o con perder estos beneficios. Para todas estas personas es importante comentarles o explicarles esta opción válida del voto. Ellos pueden marcar el partido por el cual están siendo coaccionados, tomar la evidencia que les piden y después escribir la palabra no junto al recuadro o en el recuadro, marcar el partido de su preferencia y escribir la palabra sí. Esta es una forma de votar que expresa contundentemente la elección la decisión del elector y es válida. Tenemos que tomar en cuenta que si queremos un futuro brillante y con posibilidades, tenemos que optar por la opción del voto útil. El voto útil es a cualquiera de estos 3 partidos. Hay una posibilidad, bueno, ya sabemos que hay el voto a la otra coalición, es un voto que nos lleva a aumentar la destrucción, la muerte y el fracaso en casi todos los temas de nuestra vida. Pero hay aquí este voto, es una tercera opción que en realidad no es opción porque su máximo apoyo en las elecciones ha sido de él prácticamente el suficiente para que el partido pueda existir, es decir, no hay manera de que tenga
un apoyo más allá del 5% de la lista nominal. Es imposible que este partido esté jugando en la contienda de estos dos futuros que tenemos adelante. Lo único que hace es distraer y pulverizar el voto, ¿no? La mejor manera de tirar un voto a la basura, pues es optar por este partido. Y pues bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos en 2024? Es importantísimo tener absoluta claridad de cuál es el comportamiento de los electores en este 2024, porque no podemos ni creer ni difundir esta idea de que este arroz ya se coció y que todo está ganado y que la continuidad de este gobierno tiene un apoyo mayoritario de la población, porque eso no es verdad. Esta gráfica muestra cuál es el comportamiento electoral, distinguiendo cuatro grupos de electores, cuatro comportamientos distintos. Se basa en los estudios que hizo, se me fue el nombre del autor, pero el autor del libro Switchers 2, en donde muestra cómo se divide el comportamiento de los electores en cuatro grupos muy claros, y él llega a estas conclusiones después de muchos años de estudiar el comportamiento electoral, desde luego los últimos 5 años de trabajo constante con numerosos grupos para tratar de entender cómo toman sus decisiones y cómo están sus preferencias. En función de estos resultados, tenemos que de la lista nominal, que decíamos que es casi de 100 millones, hay 23% que están a favor de la coalición Fuerza y Corazón por México, hay 21% que están a favor de la continuidad de la 4T, esto sería el voto duro para las dos opciones, y hay el 56% de la población que no ha tomado una decisión. Hay aquí un sector que también es del 21% que no ha tomado su decisión, pero son más afines a la continuidad de la 4T, y hay un 36% que tampoco ha decidido, pero son más afines a la coalición Fuerza y Corazón por México. Es aquí, en este sector, del 56%, en donde se va a tomar la decisión de las próximas elecciones. Los que ya están decididos, aquí arriba, ya sea a favor o en contra de la continuidad, difícilmente van a cambiar. Nuestro trabajo y nuestras estrategias tendrían que enfocarse en la promoción del voto en estos sectores, en los que todavía no han decidido y necesitan tener datos y herramientas para tomar una decisión informada. Y pues bueno, esto es lo que tenemos para compartir. Otra forma muy importante de apoyar y de contribuir a que una mayor cantidad de personas pueda tomar una decisión informada es seguir nuestras redes, interactuar en nuestras redes para que más personas vean las publicaciones y más personas tengan acceso a los datos y a la información que necesitan para hacer este comparativo y este balance y tomar una decisión informada. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y si quieren dejar sus dudas o comentarios en la sección de comentarios o hacérnoslas llegar por WhatsApp, estaremos contestando en todas sus inquietudes. Solamente tengan un poquito de paciencia para poderlo ir respondiendo poco a poco. Muchísimas gracias.